Ayer le contaba que se reportaron los datos ya del primer trimestre de la producción y exportación de vehículos en México. Muy interesante porque además es una de las industrias más potentes. Bueno, la manufactura como tal dentro del PIB es lo más grande, prácticamente 20%. Y dentro de la manufactura, el sector automotriz es muy, pero muy potente. Y para hablar de estos datos, me da mucho gusto saludar y le agradezco mucho a Odrasir Barquera, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que nos tome la llamada. Querido Odrasir, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, oye, pues muy sorprendido con los datos, sobre todo porque, bueno, pues sí cayeron las exportaciones de Estados Unidos en el primer trimestre, pero la pregunta que tenía para ti desde ayer, te la iba a hacer por WhatsApp, pero dije mejor que nos digas al aire. ¿Es sostenible, digamos, creció Canadá 40%, Alemania 80%, eso ayuda a compensar el 6% que cayó Estados Unidos? ¿Qué tan sostenible es que se mantenga esa dinámica con Canadá y Alemania? ¿Y cómo estás viendo el panorama? Gracias, Rodrigo. Mira, yo creo que lo primero que hay que explicar es que Canadá y Alemania siempre han sido, después de Estados Unidos, los dos principales destinos de exportación. Entonces, tu composición de la exportación automotriz tradicionalmente, antes de tener esta coyuntura arancelaria, era alrededor de 80% de los vehículos se iban a Estados Unidos, alrededor del 8% se iban a Canadá, 8-9, y alrededor de entre 2 y 3% fluctuaba Alemania. Ahorita esa composición es relativamente similar. Como bien dices, Estados Unidos bajó 6% y sustituyes en parte con estos incrementos que mandaste a Estados Unidos y Canadá. Y no solo esos mercados, también crecieron de manera muy importante mercados más chicos, que aunque siempre están en el top 10 de Ujú. las exportaciones, no son muy relevantes en el total por los montos que te acabo de decir. Pero creció muchísimo Brasil, creció muchísimo Argentina, también creció mucho Colombia, ¿no? Aquí lo que está pasando evidentemente es una recomposición en la estrategia de las armadoras, precisamente para ver cómo vamos evitando un poco los impactos que tienen los aranceles de Estados Unidos, pero claramente por la proporción que es de nuestras exportaciones y por el modelo exportador que se tiene, si Estados Unidos llega a bajar en nuestro monto de exportaciones mucho más, no es tan fácil sustituir esos montos. Claro. Ahora, ¿qué tipo de vehículos típicamente producimos y exportamos en México? Me refiero compactos, etcétera. ¿Cuáles, dónde estamos especializados o son todos? Básicamente, a ver, producimos y exportamos de todo, pero Ujú. básicamente el 80% de la producción y exportación es para SUVs y para pickups. Claro, que son de mayor valor agregado, ¿no? Tienen mejor margen, digamos. Son de mayor valor agregado, pero además son lo que demanda el mercado principal nuestro, que es Estados Unidos. Claro. Y en ese sentido, Odrasir, ¿cómo estás viendo el 2026? Obviamente es una pregunta compleja porque estamos justo en la revisión, renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y el tema automotriz es muy contencioso. Recientemente Jamieson Greer, el titular del USTR, decía, bueno, cuando vemos que cuando pasamos del Telecan al Temec, aumentaron las importaciones de autos desde México, pues no nos hace tan felices. Y entonces eso ya te dice algo, pero al mismo tiempo hay una parte constructiva y obviamente la industria está muy integrada. ¿Cómo lo ves? Ese es el tema toral que mencionas, Rodrigo. Esta industria está muy integrada, es la industria más altamente integrada de América del Norte y eso nos ha hecho un referente mundial de integración regional de una industria. Eh, Ante la revisión, claramente hay que seguir con mucho cuidado qué vaya a suceder en materia de reglas de origen, porque ustedes tienen que recordar que el TEMEC es el tratado con los requisitos de origen más altos del mundo para la industria automotriz. O sea, ya empiezas con un piso muy alto. Ujú. 75% regla de origen, 40% contenido laboral, 70% compras de acero y aluminio. Y esto sucedió a partir de la negociación del TEMEC. Cuando Ujú. tenías Telecan, tu regla de origen era 62.5 y no tenías ni el componente laboral ni el componente de acero y aluminio. En su momento se argumentó para poder hacer este incremento en reglas y en requisitos que eso iba a beneficiar la producción de Estados Unidos. Sin embargo, USITC, la Comisión
de Comercio Internacional del gobierno estadounidense, cada 2 años ha hecho un reporte a partir del TEMEC, a partir de la entrada en vigor, y es claro que eso no pasó. Con este incremento no subió la producción de Estados Unidos y sí nos empezaste a frenar un poco la capacidad de competitividad de la región. Entonces, hay que ver con mucho cuidado qué discusión se tiene, porque si el objetivo fuera volver a subir las reglas de origen o volver a hacer más estrictos los requisitos, entonces estás poniendo en riesgo la competitividad no solo de la región, sino de Estados Unidos mismo, ¿no? Y creo que es un gran punto. Sobre todo, por ejemplo, ahora tuve la oportunidad hace ya algunos meses de estar en una megaplanta que está construyendo Ternium, una acerera ahí en Pesquería, gigante, $3,000 millones. Y el acero, la lámina de acero es para la producción automotriz nacional. Y es bien interesante porque justo pues ayuda a cumplir las reglas de origen región norteamericana, Estados Unidos. Porque lo que ha ocurrido en el tema del acero, en donde también nos cobran arancel, pues es que se han crecido el acero de Estados Unidos, de México y de Canadá. Bueno, de Canadá no lo tengo, nadie, no lo he sabido como tal, pero supongo que así está ocurriendo. El aluminio es lo mismo, que son insumos clave, y al mismo tiempo el sector automotriz Norteamérica está compitiendo incesantemente con jugadores particularmente de China, y pues está complicado, ¿no? Porque te restas competitiva en un momento en donde necesitas ser ultra competitivo por lo formidable que son estos jugadores. Déjame, te doy un dato ahorita que mencionas esta competencia con China. América del Norte hasta 2024, nosotros producíamos 17% de todos los vehículos del mundo. Los tres países, Ujú. Canadá, Estados Unidos, México, como región. Y la región de Asia producía 60%. Pero si tú en Asia extraes únicamente la producción de China, pues es el 30% del mundo. Ya. A partir de la coyuntura que estamos viviendo desde el año pasado, al cierre de 2025, América del Norte bajó de 17 a 15% de producción mundial y Wow. China solo tuvo un incremento del 9%. Ese es el riesgo de no tomar las decisiones que más le convengan a la región. Ya en un año ya perdimos esta parte de competitividad, hay que cuidar que en la revisión no perdamos competitividad. Claro, no, porque además es muchísimo, o sea, puede sonarle a los que nos escuchan poquito, bajar de 17 a 15, pero a tasa de 2% en 10 años no existes, ¿no? O casi no existes, o sea, Claro, y sobre todo porque tienes claro, jugadores formidables en la ejecución en términos de que el espacio que ven lo ganan, tan es así que 2% en un año es extraordinario a nivel global, ¿no? claro. Odrasir, brevemente y ya para terminar, digo, esta conversión seguirá porque pues esto apenas va empezando, pero centrado en ello, ¿cómo ves la necesidad de México también de tener mayor proveeduría? ¿Está ocurriendo o no? Es decir, el famoso Tier 2 y 3, porque a veces muchas cosas se tienen que importar incluso de China también, y hay unas buenas oportunidades allí en México. ¿Está ocurriendo o estamos un poco estancados ahí? A ver, yo te diría, México es un gran ejemplo de capacidad de industria proveedora de automotriz desde que entró en vigor Telecán. Nosotros logramos en 30 años construir la cuarta industria más grande de autopartes del mundo. Y esta industria tuvo un segundo impulso muy grande, primero tanto a partir de la pandemia como a partir del incremento de las reglas de origen. Entonces, este es el ejemplo, cuando se habla mucho del nearshoring, a mí me gusta decir que llevamos 30 años haciendo nearshoring en México y Ujú, que eso se reforzó mucho a partir de la pandemia y de la entrada en vigor del TEMEC, porque obligó a acercar las cadenas primero por el riesgo, por la ujú. vulnerabilidad que vimos a partir de la pandemia, y segundo, porque hubo que invertir más para poder cumplir con el 75%. Claro. Ahorita, en el último año, traemos ahí un riesgo adicional con la industria de autopartes, porque evidentemente al tener todos los requisitos arancelarios que está teniendo Estados Unidos y al momento de que las exportaciones de vehículos que cumplen con el TEMEC pueden descontar el contenido estadounidense para tratar de bajar su arancel, entonces empiezas a meter un poquito en aprietos a la A la industria industria. nacional, Claro. porque habrá Claro. empresas que para poder bajar ese arancel van a empezar a consumir más de Estados Unidos, y además entras en una etapa de mayor competencia
por la producción que está tratando de impulsar Estados Unidos en su propio Claro. país. Entonces, hay que verlo con cuidado. Somos el gran ejemplo mundial de cómo desarrollar una industria de estas capacidades. Ha habido impulsos importantes en los últimos años, pero este último año ha sido complicado para esa industria también. Querido Dracir, te mando un gran abrazo y seguiremos la conversación. Gracias. Igualmente, Rodrigo, muchas gracias por el espacio. Escuchamos al director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.